Hola, ¿cómo están? Reciban todos un cordial saludo desde la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, Los Castaños de Vitacura, en Santiago de Chile. Continuando con el ciclo de videos que el equipo de formación de la parroquia ha preparado para este año 2025, con el propósito de profundizar en la que, con razón, se ha llamado la oración del cristiano, es decir, el Padre Nuestro, cuyas dos primeras cápsulas de video nos introdujeron en los primeros artículos de esta oración, es decir, Padre nuestro que estás en el cielo, y santificado sea tu nombre. Hoy intentaremos ahondar un poco más en el tercer artículo de esta oración. Venga a nosotros tu reino. He tenido a la vista en esta ocasión como fuentes bibliográficas las Sagradas Escrituras, el Catecismo de la Iglesia Católica y el libro Jesús de Nazaret de Joseph Ratzinger. Bien, me ha parecido importante comenzar mencionando algunos hitos del proceso histórico vividos por el pueblo judío tanto en su peregrinar hacia la tierra prometida como durante el reinado de David y la sucesión de sus hijos, lo que transcurre entre el año 971 y el 587 a.C., porque creo que esto nos puede ayudar a entender mejor por qué al pueblo judío le costaba entender lo que quería decir Jesús cuando les hablaba del reino. Recordemos que desde la huida de Egipto, bajo la conducción de Moisés, el pueblo judío se revela una y otra vez ante las dificultades que van surgiendo en su camino hacia la tierra prometida, llegando incluso a erigir y adorar otros dioses. Luego Yahvé interviene con otro de sus grandes prodigios en la historia de la salvación. Josué atraviesa el Jordán a pie con sus hombres, portando el arca, para adentrarse en la tierra cananea y conquistarla. Cabe señalar que los cananeos eran un pueblo culto y cultivaban bien la tierra, y el pueblo judío se fue adaptando a sus costumbres, pero también a sus creencias, y muchos empezaron incluso a adorar a sus dioses, apartándose una vez más de Yahvé. Entonces Dios les suscita jueces y reyes. El último de los jueces, Samuel, en su segundo libro, nos relata cómo el pueblo de Israel, cada vez más desunido, manifiesta la necesidad de una autoridad y clama por un rey. Entonces, Samuel, obedeciendo los designios de Yahvé, unge a David como primer rey de Israel. Y a él le suceden sus hijos, siendo Salomón el más destacado, como ustedes recordarán, quienes van a gobernar por varios años, varios siglos, pero no logran solucionar la influencia pagana de los cananeos. La importancia del rey David reside no solo en sus triunfos y en su buena relación con Dios, sino especialmente en que de su estirpe, como dicen las Sagradas Escrituras, nacerá Jesús. Y esto lo podemos ver ya anunciado en el capítulo 7, versículo 8 del segundo libro de Samuel, donde se nos relata la profecía de Natán, a propósito de que David le había anunciado que quería construir una casa para Yahvé, pues hasta entonces el arca permanecía en una tienda de campaña. Natán, en forma resumida,
Recibe de Yahvé este mensaje. Esto dirás de mi parte a David. He estado contigo en todas partes y he destruido ante ti a todos tus enemigos. Pero ahora voy a hacer que tu nombre sea famoso entre los grandes de la tierra. Y más adelante, a partir del versículo 12, continúa el mensaje de Yahvé. Cuando se hayan acabado tus días y vayas a descansar con tus padres, yo pondré en el trono a tu hijo, fruto de tus entrañas, y afirmaré su poder. Él me construirá una casa, y yo afirmaré su poder para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Si bien esta promesa de Yahvé señala primeramente a Salomón, quien efectivamente le construye una casa, es decir, un templo, también se refiere a los que vendrán después. Por eso, y a pesar de la destrucción del reinado de David, pasados 4 siglos, es Jesús, uno de sus descendientes, quien realizará plenamente lo anunciado por el profeta Natán. Y esto nos lo confirma San Lucas en el capítulo 1, versículo 32, cuando después que el ángel anuncia a María que concebirás un hijo y le pondrás por nombre Jesús, le dice, este será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David, su padre, reinará eternamente sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Y como ya hemos visto, luego de varios siglos, la venida de Jesús sorprende al pueblo judío bajo el poder del Imperio Romano, es decir, bajo el dominio de un reinado terrenal y extranjero. Sin embargo, ellos seguían esperando la venida del Mesías para que los liberara del yugo romano, es decir, no esperaban que el verdadero Mesías viniera a instaurar un reino distinto a lo que ellos conocían. Por eso, en reiteradas ocasiones, Jesús ve la necesidad de explicarles las características de su reino, como veremos a continuación. Veamos pues cómo se le anuncia al pueblo judío y a nosotros la llegada del reino de Dios en el Nuevo Testamento. Comencemos por lo que nos dice San Mateo en el capítulo 3, versículos 1 y siguientes. Por aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decía, hagan penitencia, pues el reino de los cielos está al llegar. En el capítulo 6, versículo 9 de San Mateo, vemos cómo Jesús, después de haber enseñado a sus discípulos a rezar con el Padre Nuestro, les habla de la necesaria confianza que deben tener en la providencia divina, haciéndoles ver que no deben preocuparse por acumular tesoros en la tierra, es decir, las riquezas, ni por la comida, ni por el vestido. Y al final les dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Quizás basado en esto, San Pablo exhorta a los romanos en el capítulo 14, versículo 17, diciéndoles, pues el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz, y gozo en el Espíritu Santo. Más adelante, San Mateo nos relata en el capítulo 12, versículo 22 y siguientes, a propósito de la curación que Jesús había hecho del endemoniado ciego y mudo, cómo los fariseos, ante el asombro de los que habían presenciado el milagro, se preguntaban, ¿no será este el hijo de David? Y otros dicen, este no expulsa a los demonios, sino en virtud de Belzebul, príncipe de los demonios.
a lo que Jesús responde: todo reino dividido contra sí mismo será desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no subsistirá. Y luego más adelante continúa: pero si por el Espíritu de Dios expulso a los demonios, es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Por su parte, en el capítulo 17 de San Lucas, versículos 20 y 21, se nos dice que, interrogado Jesús por los fariseos sobre cuándo llegaría el reino de Dios, les respondió: no vendrá el reino de Dios con espectáculo, ni dirán, véanlo aquí o allí, porque miren, el reino de Dios ya está en medio de ustedes. Luego los evangelios nos van relatando en los distintos momentos de su vida pública cómo Jesús en su predicación trata de hacerles ver a todos los que lo escuchan en qué consiste el reino de Dios. Y para esto se vale de las parábolas, algunas de las cuales son precisamente conocidas como las parábolas del reino. Entre ellas, ustedes recordarán la parábola del tesoro escondido, en la que Jesús dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al hallarlo un hombre lo esconde y lleno de alegría va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y muy parecida a esta es la parábola de la perla fina, en la que Jesús nos dice: es semejante también el reino de los cielos a un comerciante que busca perlas finas, y habiendo encontrado una de gran valor, va y vende todo cuanto tiene y la compra. Con estas parábolas, Jesús nos hace ver primero lo valiosísimo que es el reino de Dios, luego la alegría que produce encontrar el reino y, por cierto, la condición necesaria para alcanzarlo, es decir, el desprendimiento de lo que nos estorba u obstaculiza para acoger el reino de Dios. Además, San Mateo nos relata en el capítulo 5, a partir del versículo 1, cómo Jesús nos enseña con las bienaventuranzas quiénes alcanzarán el reino de Dios. Y entre los versículos 17 y 19 nos hace ver la importancia de guardar los mandamientos para entrar en el reino de Dios, de los cielos. Es decir, nos muestra el camino para hacer la voluntad de Dios, entrar y permanecer en el reino. Así, poco a poco, Jesús va enseñando que el reino de los cielos es diferente a los reinos terrenales que ellos conocían. Pero pese a todo el esfuerzo de Jesús, al parecer hasta el momento antes de su ascensión, todavía no habían entendido mucho de lo que Jesús les había instruido en cuanto al reino de Dios. Lo que se ve reflejado en el versículo 6 del primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos dice: los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Podríamos preguntarnos entonces, ¿qué es el reino de Dios? Porque si le pedimos a Dios en el Padre nuestro: venga a nosotros tu reino, es porque creemos que es algo que nos conviene y queremos entrar en él. Pues bien, veamos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 763, donde cita el número 5 de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. El Señor Jesús comenzó su iglesia con el anuncio de la buena noticia, es decir, de la llegada del reino de Dios prometido desde hacía siglos en las Escrituras. Y luego agrega: para cumplir la voluntad del Padre, Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra. La iglesia es el reino de Cristo, presente ya en misterio. Y para entrar
es necesario acoger la palabra de Jesús. Esto se ratifica en el número 774 del Catecismo, donde dice: este reino se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo. Por lo tanto, podríamos decir, acoger la palabra de Jesús es acoger el reino. Podríamos decir entonces que el reino de Dios es vivir en Cristo, es decir, observando su palabra, imitándolo en las obras y gozar de su presencia, especialmente en la Santa Eucaristía. Y así poder quizás llegar a decir algún día con San Pablo lo que en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas dice: no soy yo el que vivo, sino que Cristo vive en mí. Antes de terminar, y porque creo nos ayudará a comprender mejor lo que es el reino de Dios ahora, cuya venida pedimos tantas veces en el Padre Nuestro. Cito a Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, quien en la última parte de su libro Jesús de Nazaret, en la que se refiere a la segunda venida de Cristo, comenta una de las homilías de Adviento de San Bernardo de Claraval, en la que dice: sabemos de una triple venida del Señor. Además de la primera y la última, hay una venida intermedia. En la primera, el Señor vino en carne y debilidad. En esta, en espíritu y poder. Y en la última, vendrá en gloria y majestad. Para confirmar su tesis, agrega Ratzinger, San Bernardo se basa en lo que nos dice Jesús en San Juan, en el capítulo 14, versículo 23. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Es decir, si hacemos esto, el reino de Dios vendrá a nosotros. Así pues, vendrá el reino de Dios a cada uno de nosotros ya ahora. ¿Cómo? Podríamos preguntarnos. La respuesta nos la da el mismo Ratzinger. El Señor viene en su palabra, en los sacramentos, especialmente en la Santa Eucaristía. Venga a nosotros tu reino. ¿Cuántas veces habremos hecho esta petición rezando el Padre Nuestro? Pienso que es bueno que meditemos en lo que estamos pidiendo y nos preguntemos: ¿realmente queremos que venga a nosotros su reino? ¿Disponemos realmente nuestro corazón para recibirlo? ¿Escuchamos atentos su palabra y la ponemos en práctica? Recordemos lo que nos dice Jesús en San Marcos 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Por último, acudimos frecuentemente a los sacramentos que nos permiten volver al reino y mantenernos en él cada vez que nos rebelamos, como lo hacía el pueblo judío en su peregrinación a Tierra Santa. Conocedores de nuestra fragilidad, sabemos que necesitamos ayuda. El quinto misterio glorioso del Santo Rosario nos recuerda la coronación de la Virgen María como reina y soberana de todo lo creado. Acudamos, pues, siempre a María Santísima, porque ella, además de ser la mejor intercesora, fue la elegida por Dios como fuente del que vino a instaurar su reino, para que nos ayude a mantenernos fieles en él. Termino invitándolos a ver el próximo video que abordará el tercer artículo del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, que se subirá
a la web de la parroquia a partir del 8 de agosto. Que Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad.